la era de las brujas. Te gané. Vas. Ya estamos aquí una vez más. Y luego, ¿quién comparte, caballero? Bueno, está. Mágica tarde a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente aquí a la era de las brujas. Y bueno, estamos aquí embrujeando con los Ramsay. Y bueno, pues con un placer y con un gusto de estar un día más, un jueves más aquí para compartir con ustedes un tema, pues realmente un tema bastante, pues puede decir que es un tema polémico, es un tema de donde platicar como pues muchísimas cosas en profundidad. Entonces bueno, pues simplemente pues bienvenidas, bienvenidos todos y vamos a esperar a que empiecen a llegar. Ya veo ahí algunos ojitos que empiezan a llegar. Ya estamos aquí viendo que empiezan a llegar. Bienvenidas, bienvenidos todos. Y bueno, no sé si quieras empezar a saludar a... Sí, yo ya terminé de compartir, corazones. A mí no me hacen distribuidor de contenido, pero bueno. Ya compartimos por ahí en nuestras redes sociales, motivo por el cual ya andan por aquí Wicano Verbius, mi bella Nivia Córdoba, Oli, Mireya Garibay, Meridiana Vaga, buenas tardes, Gwen Hilades, hermosa feliz encuentro, Isis Dorin, Dominga Azucena García, Sandra Raquel, mágica noche, mágica tarde para los que ya estén por allá en hemisferio sur, que ya es más tardezón. Mágica tarde todos, bienvenidos, gracias por estarnos acompañando una tarde más aquí embrujeando con los Ramsay. Me presento porque creo que el caballero aquí a un lado mío no lo hizo. Una vez, tú las traes. Mi nombre es Fabiola de Ramsay, somos sacerdotisa del Coven Draug Avalon y el clan Tineagüen por la tradición Wicca Ramsay y directora de Sociedad Wicca México AC. Macle ya compartió, de hecho ya tienes tu insignia, Macle, de distribuidor de contenido. Gwen Hilades de fan destacado. Ya se andan por ahí haciendo acreedores de sus etiquetas. Les agradecemos muchísimo que nos estén apoyando al crecimiento y a la difusión de todo esto tan maravilloso que es la era de las brujas. María Belén, mágica tarde. Entonces, ¿quién está en los controles? Los controladores. Que te mejores, Belu. Y bueno, me presento yo. Mi nombre es César Ramsay. Soy fundador de Sociedad Wicca México AC y también soy sumo sacerdote por la tradición Wicca Ramsay del clan Tineagüen y del Coven Draug Avalon. Y bueno, pues estamos aquí para servirte, para compartir contigo en este rato de Brujeando con los Ramsay. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Qué gusto tener a todas las brujas aquí en la era de las brujas. Y bueno, me gustaría como hacer una breve introducción, ¿sí? De por qué me vino esta idea del tema de las casas embrujadas. Y bueno, me voy a poner un poco más cómodo, fíjense. Puedo, ¿verdad? Me dan chance. Fíjense que antes de que yo practicara Wicca, que bueno, yo llevo 20 años practicando Wicca. Antes de que yo practicara Wicca, estamos hablando de hace cuando yo tenía 14 años, 13, 14 años. Imagínate, desde los 13 y 14 años, pues a mí me gustaba mucho esta parte de la Ouija. Me gustaba mucho esto de entrar en contacto con los muertos, con los espíritus. Andaba como en esta parte como muy espiritista o espiritualista, porque bueno, hay varias formas, ¿no? Espiritista, espiritualista. El chiste es que obviamente, bueno, pues Allan Kardec, pues bueno, pues qué les platico yo, ¿verdad? Allan Kardec con sus libros con respecto a esta parte de la mediunidad y el contacto con los espíritus, bueno, pues es extraordinario. Pero más allá de eso, te quiero compartir que bueno, yo siempre he estado como muy ligado a esta parte de entrar en contacto con otras dimensiones, con otros, obviamente estamos hablando de esta parte de los espíritus. Y obviamente, bueno,
eso me trajo a colación este tema de casas embrujadas, porque bueno, yo desde muy temprana edad pues siempre he estado ahí como muy inquieto, y he estado ahí como investigando y queriendo pues realmente buscándole tres pies al gato, ¿no? Obviamente cuando tú eres niño, bueno, pues o a pequeño adolescente, pues andas ahí. Ya cuando sabes, bueno, ya también pues es diferente. Y bueno, ¿y saben por qué salió todo esto? ¿Qué fue lo que me recordó todo esto? Voy a hacer aquí, voy a hacer inclusive, ¿cómo se dice? Voy a hacer publicidad sin querer a una app que se llama Randonáutica. Y esta app de Randonáutica me hizo recordar tantas cosas. Imagínense que yo sin Randonáutica, desde muy joven, pues andaba experimentando ahí, buscando casas abandonadas para ver si había algo, para percibir. Entonces fíjense, es bien curioso que bueno, ahora ya de adulto, ya que ahora pues tengo mis prácticas mágicas y espirituales con respecto a Wicca, pues sí es eso totalmente diferente. Sin embargo, la inquietud de entrar en contacto con los espíritus, con los muertos, todavía sigue, todavía prevalece, y realmente para mí es fascinante este mundo, esta dimensión de los espíritus, de los desencarnados, de los bajos astrales. Para mí es algo que me cautiva, y esa es la razón por la cual vamos a presentar este tema de las casas embrujadas. Fíjense qué contraste, ¿no? Al caballero le cautiva, lo anduvo buscando, lo sigue buscando. Sigue por ahí tocando esas puertas del mundo espiritual y evocándolas. Y luego muchas de las personas que nacemos, ¿no? Algunos les dicen don, yo creo que es una capacidad extrasensorial que tenemos de poder percibir, de poder ver, oler, sentir a este mundo espiritual, a estos desencarnados, luego también a estos muertos que por ahí andan, ¿no? La mayoría de las personas lo que buscan es bloquearlo, lo que buscan es pues no producir, ¿no? Ese tipo de contactos, no entrar en comunicación con esos espíritus. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces pues nos señalan que eso es malo, nos inculcan el miedo, nos hablan, ¿no? de otro tipo de seres que si tú los estás viendo es porque tú eres malo también, ¿no? Entonces creo que son pocas las personas que realmente, una vez detectado este don, detectada esta capacidad extrasensorial, se dedican realmente a trabajarlo, se dedican realmente a dar un servicio, ¿no? A partir de esa facilidad, de ese contacto con ese mundo. A título personal, la verdad es que mi servicio siempre ha sido detectarlos, sentirlos, y como no, le indico cuál es el caminito hacia la luz, que si tiene un mensajito, que si quedó con un pendiente, que si no entiende qué está pasando, pues simplemente lo que pasó es que ya trascendió, ya tu espíritu está desprendido de tu densidad de tu cuerpo, has fallecido, y lo que toca es dirigirte hacia ese siguiente nivel de la trascendencia, ¿no? Entonces, no me gusta mucho esta cuestión de la consulta, no me gusta mucho el transmitir los mensajes, ¿no? Que luego creen que tienen la obligación de darnos, o los pendientes que creen que se quedaron en este plano material. Sin embargo, cuando el consultante pues así lo requiere, ¿no? En esta necesidad de saber que sus familiares están bien, que lo están, ¿no? En esta necesidad que muchas veces por apego el ser humano genera de saber cómo están los muertos, de saber cómo están los fallecidos, de desprenderse también en ocasiones, ¿no? Que es mucho a lo que va el tema de hoy. Muchas veces llegan aquí a consulta en el sentido de falleció algún familiar, y en la casa, a partir de que falleció, se empiezan a manifestar ciertos sonidos, ciertos olores, ciertos movimientos inusuales por parte de objetos, ¿no? Y la mayoría de las personas inmediatamente lo vinculan con la persona que acaba de fallecer.
Ciertamente es la primera vinculación, es el primer motivo, ¿no?, que se puede llegar a manifestar, ese residuo energético con tal fuerza, con tal densidad, que termina de hacer manifiesto a través de estos objetos, de estos sonidos, de estos aromas, pues la presencia de un espíritu, ¿no? Y la mayoría de las personas, ¿qué es lo que quieren? Pues recuperar la paz, hacerles saber a sus difuntos que ellos están bien, que se encuentran en orden, que ciertamente sí hay un dolor, sí hay un duelo, pero lo importante es que trascienda. Pero no todas, ¿eh? No todas buscan eso, ¿eh? No crean, no para todas. allá iba, justamente para allá iba. Luego hay muchos que, por estos mismos apegos, no quieren soltar a sus difuntos, no quieren soltar a los espíritus de sus muertos. Y lo que piden es este diálogo, ¿no? Este contacto, que si la tabla Ouija, que si, bueno, en mi caso, muy al principio lo hacía a través de la proyección de la esfera de agua. Ya hoy en día es prácticamente automático, solamente con ver algún objeto de la persona o alguna fotografía, la comunicación es inmediata, pero la mayoría de las personas buscan eso, ¿no? Aferrarse a ese espíritu, aferrarse a esa energía, por apegos, por amor, por dolor, por lo que ustedes gusten y manden. Y aquí sucede algo que termina desencadenando precisamente en todas estas manifestaciones en las famosas casas embrujadas, ¿no? Cuando tú te aferras a un espíritu de esa manera y no le permites partir y no le permites continuar su camino hacia la trascendencia, lo que va pasando es que poco a poco esa energía va perdiendo cada vez más los vestigios de humanidad. Se va convirtiendo en una energía caótica, se va convirtiendo en una energía destructiva, se va convirtiendo en una energía que genera ruidos, que genera molestias, que genera incomodidades, que inclusive por esa gran necesidad de crear ese contacto con la densidad te puede llegar a generar una enfermedad porque se está alimentando de tu energía física y eso va a ocasionar un detrimento grave en tu salud. Entonces, la verdad, en ese sentido, luego sí, cuando la gente insiste mucho en ese tipo de trabajos, yo a título personal, ese tipo de enlaces no los realizo, no los llevamos a cabo. Simplemente se les indica cuál va a ser el ritual, cuál va a ser la manera de entrar en comunicación para ayudarlos a trascender, ayudarlos a llegar precisamente a esa luz y que no quede esa energía. ¿Pero qué sucede cuando la energía se queda aquí? No, bueno, lo que sucede y lo que pasa, no, sabes, algo bien interesante y bien importante es que de este tema de las casas embrujadas o de cualquier espacio donde se susciten cuestiones, pues paranormales, como se les suele llamar, obviamente estamos hablando de que para mí es una pasión, déjenme reconocerlo aquí públicamente, para mí es una pasión esta situación de percibir. Les comparto, yo hace 2 años, hace año y medio más o menos, yo empecé a entrar como en contacto y entrar en trance. Obviamente, bueno, pues tengo una maestra excelente, ¿verdad? Que es Fabiola. Y obviamente, bueno, entro en trance y entro a conectarme con esta parte de entidad o de espíritu que esté por ahí cerca y conecto con esta energía, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, lo que yo creo que es interesante abordar aquí en este tema también es que muchas veces pues hay que diferenciar muchas cosas, ¿no? Porque obviamente en una casa no necesariamente requiere ser vieja, Fíjense, no requiere ser necesariamente una casa vieja o abandonada para que sea una casa donde se den manifestaciones, pues obviamente de energías, ¿no? De energías y que haya ruidos, que se muevan cosas, que inclusive haya como una agresión hacia las personas. Aquí lo que sucede es bien importante darnos cuenta de que pues no solamente son como estas situaciones de los espíritus o de los desencarnados, ¿sí?
el espíritu y el desencarnado. ¿Cómo podemos diferenciar un espíritu de un desencarnado? Creo que ya lo dijo un poco Fabiola, ¿no? Un espíritu, ¿sí? Un espíritu es una esencia de una persona que ya trascendió, pero que todavía no termina de dar el paso para ir hacia donde le corresponde espiritualmente, ¿no? Entonces obviamente esta esencia espiritual de ese ser pues anda vagando todavía en esta tercera dimensión. Pero bueno, ahí es cuando te puedes dar cuenta donde hay un aroma que tú conoces, o puedes oler a flores, a perfumes, puedes oler a café, o sea, puedes oler a cuestiones, a olores de la persona inclusive, que es la manifestación de quien ya trascendió, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un espíritu. Pero ¿qué sucede cuando estamos en un espacio y de repente de la nada empiezas a sentir que la habitación se pone gélida, ¿sí? Se pone muy fría, empieza obviamente el clima a bajar, la temperatura a bajar muchísimo, y aparte de eso empiezas a oler así como a caño, ¿no? O sea, empiezas a oler como cosas fétidas y putrefactas, como dice Fabiola. Entonces eso cuando nosotros empezamos a oler de repente algo que está como echado a perder, tiene que ver porque estoy entrando en contacto con una energía muy densa, ¿sí? Y que estoy entrando en contacto con un desencarnado, ¿sí? Entonces ahí está la primera diferencia, la primera distinción. Un desencarnado siempre va a ser algo desagradable, ¿sí? Y un desencarnado obviamente ya no tiene tiene muy pocos rasgos ya de su vida anterior, ¿no? Tiene muy poca vestigios de humanidad. Entonces, bueno, pues obviamente eso lo lleva a manifestarse de esa forma. Y obviamente energéticamente podemos ubicar a este desencarnado con una energía muy densa, muy pesada. Inclusive podemos sentir el ambiente, el entorno, así como que te sofoca, ¿no? Eso es un rasgo de estar también de presencia de un desencarnado, cuando el lugar te sofoca, cuando no puedes respirar adecuadamente, ¿sí? Entonces, bueno, son esos más o menos. Inclusive nos puede así como dar escozor en la piel, podemos sentir como cosas raras en nuestro cuerpo, que obviamente ni siquiera está sucediendo, pero nosotros lo estamos percibiendo energéticamente, ¿no? Entonces, ahí estoy yo bien perceptivo de lo que está sucediendo energéticamente. Eso sucede con los desencarnados. Pero ¿qué sucede con lo que son los espíritus? Bueno, con los espíritus es diferente, porque su energía no es así de densa, al contrario, es algo sutil, es algo muy sutil. Entonces, obviamente, y con un espíritu no te baja la temperatura. Simplemente puedes tú percibir el entorno de lo más familiar, ¿sí? Y obviamente no te sientes con ningún malestar. Entonces, eso es como dos diferencias bastante importantes, ¿sí? Y también cabe notar, digo ya para darle paso a la palabra a la bruja, cabe notar también de que también hay muchas veces que obviamente lo que se llaman los ruidos, lo que se llaman estas cuestiones energéticas, estos exacto, hacia allá voy, estos sellos energéticos, ¿no? Estas huellas energéticas, ¿no? Pues son, o sea, también puede haber psicofonías, ¿sí? Puede haber psicofonías que no necesariamente tienen que ver con una persona que ya trascendió, sino que puede haber psicofonías que tienen que ver con personas que tuvieron un drama, que tuvieron una situación muy fuerte, muy caótica en ese espacio y en ese lugar, y que obviamente esa psicofonía, por la descarga energética y emocional tan fuerte que hubo, pues se queda impregnado el espacio de esos ruidos, de esos lamentos, de esas manifestaciones audibles, ¿verdad? Y obviamente también eso es bien interesante, ¿no? Entonces hay como muchas cosas dentro de esto, de la cuestión de las casas embrujadas, por llamarlo de una forma,
Y simplemente nosotros como brujas, pues creo que es importante hablar de estos temas, ¿no? Es importante hablar de este tema de los espíritus, de los desencarnados, cómo diferenciarlos, inclusive de los bajos astrales, ¿no? O sea, cómo hay bajos astrales también. Los bajos astrales no tienen una conciencia definida ni propia, simplemente son energías parásitas que, bueno, o sea, se adhieren a un lugar donde hay energía para aprovechar y comer de esa energía y poder subsistir. El bajo astral no tiene una forma definida, es algo amorfo, ¿sí? Y el bajo astral también te puede producir pues comezón, picazón, sudoración, inclusive te puede proveer también de mal sueño, te puede proveer de dolores de cabeza, de dolores de físicos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que nosotras empecemos a diferenciar cosas, ¿no? Con respecto a estas manifestaciones pues paranormales, como se les llama. Un bajo astral no huele fétido. Generalmente cuando hay una manifestación de un bajo astral hay un repentino aroma como a eléctrico, como a cobre. Tiene un aroma muy peculiar por ahí. Vamos a darle saludos por acá y muchas preguntas también que tenemos. Janitza Vejes hasta Puerto Rico, hermosos saludos. Alison Flowers, mi querido César Ramos, Mágica Tarde, Nancy Jaros, fíjate, saludos desde el Hospital Central Universitario, aquí en Chihuahua, cuna de una cantidad de leyendas y de historias y de seres. Nosotros cuando nos ha tocado ir a repartir por ahí alimentos dentro de las actividades de la asociación, híjole, hay muchos hospitales, pero el Hospital Central Universitario de aquí en Chihuahua es una cuna de espíritus, es una cosa impresionante. Fabián Razo, Mágica Noche, gracias, saludos hasta Puerto Vallarta, saludos, claro que sí. María Esther Tamayo hasta Santiago de Chile, hermosa. Mi bella Megan Ruiz de aquí de la capital. Almiux Núñez, Bruja Bella hasta Guanajuato. Eugenia Figueroa, Juan García, caballero, qué milagro que andas por acá. Alison Flower nos comenta que ella jugó a la Ouija hace 13 años y jamás sirvió. Lo jugó sola, después de unos años lo volvió a intentar y tampoco, nunca le funcionó. Analía Fernández, Mágica Tarde, Bella, Estela Magallón. A ver, Estela, tu pregunta no la encuentro. Bueno, Miriam Vázquez, Julissa Vasconcelos, Sagarta Willan, hermanito, bendita la diosa que andas por acá. Esperemos que sigas en recuperación constante y sonante. Mónica Ángeles, Claudia Arzate, mi hermano Sun Winter, Mágica Tarde, Pilar Gutiérrez. A todo mundo le encantan las casas encantadas. Ya, es un... Mariana Rupp, gracias. Hoy tocó baño, por eso los brujos se ven así de guapos hoy. Lauri Ulloa, Mágica Tarde. Jimena Villalobos comenta que a ella ha olido de la nada cigarro. Le ha preguntado a su esposo o a sus hijas si ellos huelen al cigarro y ellos dicen que no. Para ella es un claro indicativo de que es su papá visitándola. Saludos, Mantra Inciensos, Julissa Vasconcelos. Julissa nos pregunta que si esta manifestación de los desencarnados es generalmente maligna, ¿cierto? Porque lo ha sentido y es una sensación horrible. Ok, no, yo creo que es bien importante no encasillar o etiquetar a las manifestaciones como malignas o benignas. Simplemente son energía, ¿no? Son energías que se manifiestan de diferentes formas. Obviamente estas manifestaciones de energía en la parte espiritual, pues obviamente también su proyección, su manifestación tiene que ver mucho con sus emociones, con sus formas de pensamiento, cuando ellos estuvieron ahora sí que en este plano, en esta tercera dimensión. Pero yo creo que jamás podemos decir que una energía es maligna o una energía es benigna. Inclusive, como la parte judeocristiana habla de entidades como los demonios, ¿no? El Diamond,
que no voy a entrar como mucho en detalle en eso, en nuestro tema. Podríamos hablar de eso en otra transmisión, pero por ejemplo el Diamond o o sea, los demonios, bueno, pues es una palabra que inventaron los judeocristianos para denominar lo que para el judeocristianismo era algo fatal, ¿no? Era algo que era maligno y que bueno, pues era dañino para nosotros. Y bueno, yo no creo que sea de esa forma. Yo creo que hay energías que se manifiestan de diferentes maneras y que va a depender mucho de tu vibración, de tu percepción, de tus emociones, de tus formas de pensamiento. Si esa vinculación con esta energía te va a llevar a algo que te va a servir, te va a beneficiar, o inclusive te puede dañar y te puede crear ahí una situación pues de daño y menoscabo. Entonces yo lo veo desde ese punto de vista, pero lo quería compartir para que ustedes también tuvieran la oportunidad de crear su propia opinión. Nos platica Son Winter, hay tradiciones que les llaman entes terreiros, ya que están muy pegados a nuestra dimensión, y están también los que se le llaman cascarones astrales, y los que ya trascendieron, los que se conocen como espíritus. Alejandro Zarco nos hace una pregunta: ¿cómo un desencarnado se vuelve un desencarnado? ¿Cómo un espíritu se vuelve un espíritu? ¿Cuál es la diferencia entre ellos respecto a su proceso de muerte? Un espíritu, corazón, es la esencia de la persona que acaba de fallecer, de la persona que acaba de trascender, recién desprendida. En ese momento la esencia es pura, la esencia todavía contiene rasgos humanos, entonces se le denomina un espíritu. Un desencarnado como tal es un espíritu que ya tenía mucho tiempo, probablemente andando por aquí, perdido por aquí, y fue jalado deliberadamente por algo, por alguien, para utilizarlo. O bien el espíritu de una persona recién trascendida que tú no quieres soltar y que durante muchos años contienes o retienes en un espacio, en un objeto, ¿no? Poco a poco va a ir perdiendo sus características humanas, va a ir perdiendo todos estos vestigios de humanidad y se va a ir convirtiendo en un desencarnado eventualmente. Bueno, pero aparte de lo que tú dices, la pregunta está bastante interesante. Sí, hay muchos vestigios que mencionan que cuando una persona tiene una muerte trágica, que cuando alguien tiene una muerte violenta y está como en una situación complicada, y también aparte la persona que trasciende, pues tiene rencor, tiene odio, o sea, tiene emociones así súper, no negativas, simplemente emociones descontroladas, o sea, en sí misma. Pues en ese momento pues no requieres pues para que pase tiempo para que sea un desencarnado, ¿no? O sea, realmente desde el principio que fallece la persona, pues solamente se da en una situación en este sentido nada agradable, y eso también tiene que ver o sea, no quiere decir que sea una regla, porque también no me gustaría que pensáramos que esto es una regla para todo. Simplemente la mayoría de las veces cuando sucede en casos de esta manera, muertes así de violentas, en casos trágicos así, de esas formas, obviamente sí la entidad, obviamente pues y obviamente el desencarnado significa pues que no tiene carne, ¿no? Y el desencarnado, inclusive el desencarnado tampoco quiere trascender. De hecho, el desencarnado lo que quiere es carne. El desencarnado quiere volver a encarnar, pero en este momento y en este espacio, ¿sí? Está enojado porque se desprendió. Entonces, y un espíritu no. El espíritu es este ser que también trascendió, pero obviamente en la cuestión de formas de pensamiento, en las partes de emociones y de toda esta situación, obviamente pues su energía y su vibración es diferente, ¿no? Tiene que ver con vibración y tiene que ver con el enfoque emocional y de formas de pensamiento que cada una persona está teniendo en el momento de su trascender, de su trascendencia. Fíjense que
yéndonos a una referencia de películas. Si ustedes vieron Ghost, La sombra del amor, la manifestación del chavo después de que trasciende es un espíritu, ¿sí? Si ustedes vieron Hechizo de amor, la manifestación del espíritu del golpeador que andaba con una de las brujas, ese es un desencarnado. No hay mejor ejemplo posible, ¿no? Ambos mueren en una situación trágica, ¿no? A uno, creo que a los dos los matan, pero uno trasciende en paz. Entonces trasciende y su espíritu se manifiesta para acompañar a la mujer que ama, para ayudarla, ¿no? En este proceso de duelo. Y el otro, la mujer lo mata en defensa propia, porque la estaba agrediendo, la estaba golpeando, ¿no? Y el enojado, el fúrico, con todas estas condiciones de alcoholismo, de drogadicción, de violencia, se manifiesta como un desencarnado. Y en las películas hasta te indican, ¿no? En una huele a rosas, huele a vino, y en la otra huele a muerto, huele a caño, huele horrible. Vean, las dos películas son muy buenas. Miriam Vázquez, ¿qué está pasando si sueño consecutivamente que estoy en mi casa y al pasar por ciertos lugares un ente que no veo me tapa la boca, me presiona hacia una pared, me levanta en el aire y lo escucho y no me deja hablar ni gritar a mis familiares que están en la casa para pedir ayuda? Despierto gritando cuando logro zafarme de la manifestación al forcejear. Bueno, más bien tú requieres ver cuál es el simbolismo del sueño, darte cuenta si es un sueño vívido, si es un sueño recurrente, si es un sueño que de repente se manifestó. O sea, tú requieres darte cuenta pues qué es lo que te está mencionando el sueño. Ahora, puede ser una manifestación paranormal dentro del sueño, sí lo puede ser, pero no es seguro. O sea, más bien tú requieres indagar, requieres investigar con respecto a ti misma en el propio sueño y cuando estás despierta. Bueno, es un trabajo que requieres hacer tú, y obviamente nosotros solamente podemos como darte algún contexto, ¿no? de lo que está sucediendo, pero realmente tú eres la única que por medio del sueño puedes darte cuenta, hacerte consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Estela Magallón nos dice que no sabe cómo explicarlo, pero le dicen que lo que ella vive son desprendimientos, ya que cada rato siente cómo se desprende su alma de su cuerpo. Creo que es más bien tu espíritu, bella. Y veo cosas que van a pasar. ¿Me pueden explicar, por favor? Curiosamente lo que veo pasa. Yo lo veo más como una proyección astral. Es decir, si tu alma saliera de tu cuerpo en ese momento, se cesa la vida. Pero sí hay ciertos trabajos, ciertos procesos en ocasiones que se alcanzan por medio de meditaciones, por medio de ejercicios, o que se hacen en automático, ¿no? A través de los cuales hay un desprendimiento espiritual, hay un desprendimiento astral de nuestra energía, y podemos ver inclusive el entorno que nos rodea, o como en tu caso empiezas a ver eventos que van a suceder más adelante. Por eso es que lo considero más una proyección astral, porque estás yendo hacia el futuro, estás viendo hacia adelante. Entonces, si quieres averiguar o profundizar un poquito más sobre el tema, te recomiendo que leas más acerca de las proyecciones astrales. Daniela Gómez hasta Argentina, saludos. Mantra Inciensos desde Uruguay. Nos dice, ella trabaja en limpias energéticas y muchas veces se siente olor a podrido. En casa, su hija de 6 años le dijo que algo negro la quiso sacar de mi lado, y ella se abrazó de mí por la noche y le dijo que nunca me vas a llevar mientras esté al lado de mi mamá. Julisa Vasconcelos, no hombre, gracias a ustedes, saludos hasta Perú. Megan Ruiz, ¿el espíritu se queda donde fallece? ¿Qué dice usted? El espíritu se queda donde fallece. Lo que sucede, bueno, es que eso ya ese es otro tema, pero bueno, lo que puedo compartirles así rápidamente es que, bueno, cuando una persona fallece, cuando una persona trasciende, pues no crean que es automático, ¿no? Energéticamente no es automático el desprendimiento de esta parte de la esencia, de esta parte espiritual,
y dejar el cuerpo físico, ¿no? Esta parte de la materia. Se lleva un proceso, Obviamente, cuando tenemos la sabiduría para cortar esos vínculos, ¿sí? Como nosotros, siendo sacerdotes Wicca, obviamente pues cortamos los vínculos de la persona que trascendió, y de esa forma hacemos que su camino sea mucho más rápido. O sea, la energía, ¿sí? Esta parte espiritual obviamente se eleve mucho más rápido y deje el cuerpo físico y deje realmente esta tercera dimensión. Ahora, el espíritu sí puede permanecer en el lugar donde murió. Yo creo que sí. Pero yo creo que todo tiene que ver con cosas específicas, ¿no? O sea, no podemos hacer una regla de todas las cosas, porque creo que son casos muy concretos y muy específicos. Pero bueno, por ejemplo, muchas veces en las carreteras vemos que hubo un accidente fatal, y bueno, en ese accidente fatal pues hay ahí flores y etcétera, ¿no? Hay símbolos religiosos que nos están hablando de que en ese lugar falleció alguien, ¿no? Falleció una persona. O inclusive en un accidente automovilístico en la ciudad igual, ¿no? Dejan ahí flores y todo, porque también se piensa que, bueno, ahí está la esencia de la persona en el momento en que trascendió. Yo creo que sí puede ser, aunque no es una cuestión que sea indispensable. Yo creo que cuando energéticamente esa persona se aferra al lugar, pues obviamente tiene que ver por muchas cosas específicas de la persona, de si murió de una forma violenta, trágica, bueno, pues por eso quedó ahí enganchada su energía, ¿no? Su espíritu quedó enganchado a esa situación, complicada, a lo que llamaríamos ahí, ya entramos en otro tema, pero bueno, a lo que le llamaríamos ahí un bucle, ¿no? Un bucle que hace que se repita una y otra vez una misma cosa, y así constantemente. Bueno, también podría manifestarse en esa situación de cuando un espíritu se queda enganchado a un espacio físico por los motivos que sean, ¿no? Que bueno, habría que ver el entorno para saber cuáles fueron los motivos del por qué el espíritu se quedó enganchado en ese espacio concreto. Frankie Zebra, no te preocupes, no nos mandes la foto, corazón, no hay necesidad. Nos dice que al fondo en su patio se ve como una silueta negra y saben que hay entes o espíritus en casa. Te creo completamente, no es necesaria la foto, no te preocupes. Fico y Mari, bendiciones hasta Indianápolis. Quiropráctico Mar Caballero, saludos hasta Puebla. Eli Castillo, hermosa, mágica tarde. Nos comenta Mariana, tiene que ver mucho el tipo de muerte y la evolución de vida que llevaron. Así es. Ella ha visto mucho canalizando, como también al hacer limpiezas en espacios y en personas. Personas que llevan en su campo energético pegadas estas energías que ustedes comentan. Exactamente. Así es. Fico y Mari nos dicen, pues cuando estoy en trabajo, mi casa ataca a mi esposo. Ay, ayer se aterrorizó ya que un cuchillo cayó clavado en el piso. Le he dicho que no importa lo que vea o pase, simplemente lo ignore. Ocupan una limpia, corazón. Eso que está ahí ya se puso muy agresivo. Sí, muchas veces no por ignorar las cosas no van a pasar. Entonces sí, hay momentos en que requerimos a poner acción, sí. Porque obviamente por mucho que no nos dé miedo o que digamos, ay, no pasa nada, sí requerimos hacer algo porque sí. Ya no pertenecen, entonces requerimos hacer una limpieza profunda de ese espacio y de ese lugar. Ayudarlos a llegar a donde tienen que llegar, o, como decía mi abuela, correrlos directito de vuelta al hoyo a donde salieron. Desterrarlos. Sí, Azul Yaya, mágica tarde hasta Ciudad de México. Ana de la Torre, Silvia Brown, bendiciones. Alberto Esre, Camilo Acevedo, bendiciones igual de vuelta para ti, hermanito. Megan nos vuelve a preguntar, entonces, ¿tiene voluntad? Sí, los espíritus tienen voluntad, corazón. Por eso es que también nosotros no trabajamos dentro de lo que es la práctica Wicca con los espíritus, porque es transgredir la voluntad de algo que en algún momento fue, al igual que tú, un ser humano,
y que probablemente ante esta incapacidad de conexión con la densidad, ya su voluntad es muy etérea, es muy ambigua, ¿no? Entonces, igual tú lo puedes forzar a tenerlo aquí y él simplemente, esa esencia, ese espíritu va a permitir ese hecho, pero tú estás transgrediendo, ¿no? Más allá de la voluntad, estás transgrediendo este ciclo natural, esta vuelta natural que todos debemos de realizar al momento de trascender, retornar a ese punto de origen de donde todos, a donde todos emanamos, de donde todos provenimos, y tomar esa decisión, ¿no? En contacto con la divinidad, si deseamos retornar para seguir aprendiendo, para seguir experimentando, para seguir sintiendo, o si ya es momento de integrarnos a ese gran todo y simplemente formar parte de esa gran sabiduría ancestral. Pero sí, de alguna manera, Megan, nosotros, al menos yo a título personal, sí considero que tienen todavía un vestigio de voluntad. Entonces, no la transgredemos. Fíjense que muchas de sus preguntas me he dado cuenta que van en este sentido, ¿no? De la manifestación en sus casas, el tema en concreto, el tema lo queríamos enfocar precisamente en ese sentido, porque luego nos hacen muchas preguntas, ¿no? Muchas solicitudes acerca de cómo realizar una limpia en mi casa, cómo debido a ruidos, a densidades, a malos aromas, a todas estas circunstancias que les hemos estado comentando, que son manifestaciones de espíritus o desencarnados o de entidades energéticas que desconocemos, ¿no? Y la gente está esperando o se van por estas recetas prácticas. Luego ahora, ya saben, uno nada más conecta al internet y ahí hace las preguntas en redes y aparecen 1,000,000 respuestas. La clásica: pasa la salvia, pasa el copal, pasa la mirra y ya, y con eso tienes, ¿no? Y muchas veces cuando estás trabajando dentro de este sendero, cuando realmente empiezas a identificar qué es lo que hay en esas casas, pues te das cuenta que esos 3 elementos no van a ser suficientes. Sí, no, perdón. Y además que no van a ser suficientes, pues las personas no tienen la experiencia ni la sabiduría ni la energía para poder crearlo. O sea, no es que sea una persona incompetente, simplemente cada quien tiene su sabiduría, su conocimiento y tiene su expertise, ¿no? Entonces, quiero hacer una analogía, ¿no? Es como si dijéramos productos Acme. Y bueno, quienes me entiendan, más o menos deben de ser de mi rodada. Y quienes no, bueno, productos Acme, hágalo usted mismo, ¿no? Entonces los productos Acme, hágalo usted mismo, pues obviamente resultan siempre en cosas catastróficas. Precisamente porque, bueno, o sea, el hágalo usted mismo, de repente se vuelve una moda, se vuelve, ay sí, yo puedo, claro que sí. Yo por eso cuando requiero un fontanero, yo hablo con el fontanero. Oye, ¿sabes qué? Por favor, ¿no? Apóyame. Porque yo sé que si yo lo hago, por más cariño, por más... voy a crear una inundación. Entonces es un ejemplo, burdo a lo mejor si quieren, pero es un ejemplo. Sí, claro. Sí, no, y aparte, corazones, es muy importante saber con qué estamos trabajando, ¿no? Desde el punto, para hacerles así una referencia rápida, ¿no? Es tu casa, es una casa de renta, es una casa prestada, es una casa nueva, es una casa vieja, es una casa heredada, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en esa casa? Falleció alguien, falleció alguno de los vecinos. Luego, inclusive, corazones, hay una especie de manifestaciones muy intensas, muy intensas, que se dan cuando nuestros hijos entran a la adolescencia. Cuando entran a la adolescencia y entran en estos procesos también de depresión porque hubo algún cambio radical en la familia, porque hubo alguna pérdida, porque las hormonas los traicionaron, ¿no? Luego los adolescentes pueden llegar a generar en casa manifestaciones muy similares a las de los poltergeist. Y es importante saber diferenciarlo, ¿no? Si realmente es
una manifestación proveniente de un espíritu, proveniente de una energía ajena, o si es ese adolescente en casa que está explotando esa energía desde otra forma, desde otra manera que muchas veces como personas pues no terminamos de comprender, ¿no? Si sufrí yo una pérdida, una separación, un divorcio, algún conflicto en casa, todo eso deja huellas energéticas, todo eso llega a dejar residuos energéticos en casa que podemos confundir con manifestaciones espirituales. Entonces es muy importante siempre nosotros cuando llegamos a tener ese tipo de solicitud de servicios, es hacer una consulta general, ¿no? De qué ha sido lo que ha sucedido los últimos 3 meses mínimo en tu vida. Ver cuál ha sido las circunstancias, qué es lo que ha pasado a tu alrededor, para luego llegar a una conclusión. Obviamente requerimos estar en el espacio. Luego mucha gente a mí me solicita que haga el servicio vía online. Yo sí soy más física. Yo sí requiero, una vez que platicamos, una vez que se dio una cita aquí en el estudio, ir al espacio, ir al lugar, sentir las energías, percibir qué es lo que está sucediendo y luego dar las herramientas a esa persona y auxiliar a esas personas en estos procesos de limpias, de destierros o inclusive hasta de exorcismos. Y bueno, pues este ha sido el tema de esta tarde y realmente creo que ha estado buenísimo. Digo, aquí podemos quedarnos aquí compartiendo obviamente el tema, porque realmente es un tema del cual podemos hablar todo el día y toda la noche. Sin embargo, bueno, pues simplemente agradecerles su preferencia, que estén aquí con nosotros, dándonos un poco de su tiempo, que creo que para mí es lo más valioso que existe, el tiempo. Y bueno, pues simplemente agradeciéndoles su preferencia de ver aquí a Brujeando con los Ramsay. Y realmente cualquier cosa que requieran de Fabiola, de mí, pues háganoslo saber, contáctenos a nuestros WhatsApps. Y también quiero decirles que bueno, si tú ya eres distribuidor de contenido, vuelvo a repetir, pues simplemente mándanos un inbox para que sepamos que ya eres tú distribuidor de contenido del área de las brujas y que te podamos mandar por inbox esos archivos que yo sé que te van a gustar. Y obviamente haznos llegar tus inquietudes, para nosotros es bien importante. Fíjense, nosotros usamos de nuestra creatividad, de lo que nos gusta para hacer la transmisión y un programa de un tema súper padre. Pero imagínate, tú sabes más que nadie qué te gustaría abordar, qué temas te gustarían escuchar, compartir y de esa forma profundizar un poco aquí en Brujeando con los Ramsay. Fíjense, para cerrar nos pregunta Alison, ¿qué ha sido lo más fuerte que les ha pasado en casas embrujadas? Lo más fuerte, algo que se conoce como demonio. Eso. Una posesión, una posesión demoníaca. Sí. Eso fue lo más fuerte que nos ha sucedido. Es lo más fuerte que nos ha sucedido. Muy intenso, por cierto. Sí. Mil gracias, corazones. Y bueno, pues, por sus comentarios, por estar aquí acompañándonos, por todos sus saludos, por sus bendiciones. De verdad, les agradecemos muchísimo, como bien les dijo César. Si quieren entrar en comunicación con nosotros, están nuestras redes sociales, están nuestras páginas personales, aquí mismo en el inbox de la Era de las Brujas, con muchísimo gusto los podemos atender. O ya saben, cuando terminemos este video, al finalizar, lo vamos a editar, lo vamos a estar transmitiendo hoy en la noche por ahí en nuestra página de YouTube de la Era de las Brujas, y al finalizar pueden encontrar todos nuestros datos, nuestros números de WhatsApp, para que se puedan poner en contacto con nosotros y con muchísimo gusto estarlos por ahí apoyando. Suscríbanse a nuestra página de YouTube también, activen por ahí la campanita de notificaciones para que también estén recibiendo por ahí
alguien saludando, para que estén recibiendo por ahí también todos estos programas, todos estos videos y los puedan estar revisando a tiempo. Y bueno, ya la productora del programa ya nos está ladrando. Entonces, no, pues muchísimas gracias. Y simplemente te recuerdo que mi WhatsApp es el 614-213-6784. Estoy ahí para servirte. 614-188-7112. Feliz partida. Feliz reencuentro. Benditas y benditos sean. Nos vemos muy pronto Nos por vemos aquí. muy pronto aquí el sábado. en la era de las brujas. Bye bye. Chao.